Hola, buenos días. Mi nombre es María Lucía Trujillo Farfán, estudiante de octavo semestre del programa de Nutrición y Dietética y voy a hacer la presentación de mi proyecto de grado. Mi proyecto se llama Caracterización de los trastornos alimentarios más frecuentes en menores de edad en Colombia, revisión. Mi presentación está dividida en 6 partes. Mi objetivo, perdón, mi objetivo fue caracterizar los trastornos de conducta alimentaria eh, en menores de 12 años en Colombia dentro del periodo del 2011 al 2021. Se utilizó una revisión sistemática de estudios nacionales con criterios de inclusión y exclusión por medio del método PRISMA. Fueron un total de 10 resultados donde se les analizó, se les sacaron unas conclusiones, una recomendación. Bueno, antes de hablar sobre los trastornos de conducta alimentaria, pues me gustaría dar algunos datos. Por ejemplo, que según la FAO, 1 de cada 5 niños menores de 5 años en América Latina y el Caribe tienen retraso en el crecimiento, emanciación o sobrepeso. Que en Colombia, 1 de cada 6 niños dentro de los 12 a 15 años padecen obesidad y esto está relacionado con malos hábitos y con estilos de vida totalmente desorganizados y que en consulta ambulatoria entre un promedio del 25 al 45% de todos los menores tienen dificultades alimentarias. Los trastornos de conducta alimentaria, pues esto es un concepto que ha ido en constante evolución. ¿Por qué digo en constante evolución? Porque hace 30 años los trastornos de conducta alimentaria no se consideraban una enfermedad, debido a tantas cifras que se han presentado de pacientes que sí lo han padecido, pues actualmente sí se considera una enfermedad. Está en constante evolución debido también a las tendencias sociales y culturales que en el mundo se presentan. Como les decía, es una enfermedad que es compleja, es multifacética y requiere múltiples disciplinas. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, entre muchas otras. Actualmente se está uniendo la biología molecular, la genética. Me enfoqué en infancia y adolescencia, 2 tipos de poblaciones porque me parece que estos 2 tipos de poblaciones están en Quiero resaltar que pues como tal no hay un consenso, digamos que claro, sobre la clasificación de los trastornos de conducta alimentaria. ¿A qué me refiero? A que pues según la manera como se enfoque y se visualice, pues así mismo se diagnostica, pero pues no hay una clasificación exacta con respecto a los trastornos de conducta alimentaria. Antiguamente solamente existían DSM-5 y CIE-10 que pues eran los que digamos que abarcaban como toda la clasificación. Cabe resaltar que incluso actualmente no hay una escala de medición para poder evaluar el comportamiento pediátrico alimentario, pero al ver que DSM-5 y CIE-10 estaba quedando tan corto con estas clasificaciones en menores, entonces pues se creó y se vio la necesidad de crear estos dos. ¿Con qué intención? Como les digo, con la intención de que se enfocara un poquito más en el tema pediátrico y complementara los 2 anteriores. Por eso mismo, mi objetivo como tal fue caracterizar los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes en menores hasta los 12 años en Colombia dentro del periodo del 2011 al 2021. Quise también conocer los métodos de prevención de estos trastornos y su diagnóstico más frecuente, además de identificar cuáles son las regiones del país donde más se está presentando estos problemas de salud, pues asociados a estos trastornos. Para yo poder conocer eso, pues se realizó una búsqueda de artículos científicos mediante revisión sistemática exploratorio por medio de Prisma, que en total me salieron 1.271 artículos, de los cuales pues se iban eliminando dependiendo de que estuvieran duplicados
no cumplieran con el enfoque del proyecto, además de que, o que de pronto no eran estudios que habían hecho acá en Colombia. Se les aplicaron los criterios de inclusión, de exclusión, y en total el resultado fueron 10 solamente de los 2.271. Estas fueron mis bases de datos y los términos de búsqueda. Aquí tengo los resultados. Como les decía, en total fueron 10, los organicé por año, de los cuales 8 son artículos y 2 fue... ¿Qué se encontró? Se encontró que se ha presentado un aumento escalonado en los últimos 5 años por el interés por este tema, que Bogotá es la ciudad donde más se han realizado estudios con respecto a estos trastornos, que la zona urbana está muy bien analizada, pues se ha analizado de los estudios que hay, y nomás hubo un artículo que encontré que hablaba sobre la población indígena y era la comunidad de Embera, que la mayoría de los estudios fueron transversales, que los instrumentos que se utilizó, el instrumento estrella fue la valoración antropométrica para el estado nutricional, que se tuvieron y que se consideraron los factores sociodemográficos y sus posibles riesgos, se tuvieron en cuenta. El trastorno alimentario fue la desnutrición. La inseguridad alimentaria estuvo en la mitad de todos los casos donde se presentaban esos tipos de trastornos, y que en ninguno de los artículos o estudios que leí, pues no hablaba sobre bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, ni los trastornos de conducta alimentaria no especificados. ¿Qué se pudo discutir? Pues que en realidad existe una prevalencia de malnutrición en Colombia, en los menores de edad, que estos factores sociodemográficos incluyen los bajos ingresos o incluso hasta los gustos o las preferencias alimentarias en las familias, que hace mucha falta más investigación que pueda, donde se pueda, digamos, como aplicar estrategias para poder asimismo fomentar hábitos saludables, hábitos alimenticios saludables, no solamente que tengan que ver con la frecuencia de consumo, sino que también tenga que ver con la familia, con su enfoque familiar, que se debe tener o se debe enfocar más un tratamiento integral. ¿Y por qué quise poner esto? Porque dentro de los artículos que yo leí, había uno en el que se trataba de un niño inmigrante que al llegar al país y debido a la presión social que pues le hicieron al niño, todo, el niño empezó a generar rechazo por la comida. Por eso quise que se hiciera un tratamiento mucho más, por eso me gustaría que se tuviera un enfoque mucho más integral. Y pues que en realidad la población indígena es la que presenta las tasas más altas de inseguridad alimentaria en Colombia. De todo lo que leí, nomás hubo un artículo que trataba sobre un tratamiento físico que haya sido aplicado en estos menores, y fue en Bogotá, y era sobre la acupuntura y el masaje pediátrico chino. Y fue satisfactorio, o sea, se vieron resultados beneficiosos en estos niños, y que se requiere que se haga un enfoque mucho más multidisciplinar, que incluya también los hábitos de estilo saludables, pero no solamente para los menores, sino también para sus cuidadores y la familia. En conclusión, los trastornos de conducta alimentaria más frecuentes en Colombia es la desnutrición, es muy importante poder formular estrategias para poder prevenir y para poder también identificar cuáles son las causas que llevan a estas fuentes de riesgo, y pues poderlas prevenir. El papel de los cuidadores y de la familia es esencial, es importante para poder prevenir este tipo de trastornos. Se debe ampliar mucho más las investigaciones en las diferentes regiones del país, y que pues los estudios realizados a la fecha no se han como tal logrado cuantificar el costo total que acarrean estos trastornos, ni tampoco se puede estimar lo que significa en términos económicos para el
sistema de seguridad social ni conocer el impacto financiero de los programas de salud pública. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que yo, como parte del programa de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Libre Seccional Pereira, pues se me hace indispensable que se pueda ampliar o que se puedan iniciar investigaciones asociadas a estos tipos de trastornos para que las familias y las diferentes entidades que estén interesadas puedan comprender cuáles son las necesidades del buen desarrollo y crecimiento, tanto en los menores como en los programas de promoción y prevención. Y dentro de las limitaciones que tuve en este proyecto fue que en realidad hay información muy mínima, o sea, hay escasa información sobre estos temas, entonces pues dificulta mucho más el tema de la investigación. Bueno, y esta es la bibliografía. Eso es todo, espero les haya gustado y quedo atenta a cualquier pregunta o inquietud. Muchísimas gracias.